Muy buenos días. La intención de la Santa Misa se ofrece para el descanso eterno de Justo Sierra, Raúl Amaro Cepeda, Roberto de la Chica, Consuelo Ruiz, José Alfredo Carrasco y Grisel Miranda, por la salud de Ramiro González Garza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Para que puedas dignamente anunciar. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria.
El Señor esté con todos ustedes. con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él, se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjenla, eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, a quien temeré. ¿Quién me hará sembrar? ¿Cuál fue el problema de Judas Iscariote? Cuando le ungieron los pies a Jesús, cuando María tomó una libra de perfume de nardo, muy costoso, dice, le ungió los pies a Jesús. Y la casa se llenó, dice aquí el Evangelio, de la fragancia del perfume. Y Judas metió la pata. Porque en vez de decir, qué bien huele, ay, qué bueno, María, que le estás ungiendo los pies a Jesús, él dijo, ese perfume lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero el Evangelio dice que a él no le importaban los pobres, le importaba el dinero. Porque él robaba él tenía la bolsa y robaba lo que echaban en ella. Le voy a hacer una pregunta de puro catecismo. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal? ¿Qué tiempo hace que no habían hablado ustedes de eso? Que no habían oído del pecado venial y el pecado mortal. Judas, como nosotros también, empezamos con pequeños pecaditos venianitos, cosas pequeñitas, que no digo, bueno, esto no es tan importante. Sí, el problema es que en ese momento no es tan importante, pero una acumulación, un añadir pecados veniales, uno sobre otro, se va convirtiendo en un pecado mortal. ¿Por qué digo esto? ¿Me explico o no me explico? En el caso de Judas Iscariote, esto se convirtió en un pecado mortal. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en que cuando él dijo esto y cuando fue y lo vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata? ¿Cuál es la diferencia? Dice la palabra de Dios que uno de los problemas más grandes del ser humano es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Nosotros necesitamos dinero para poder vivir, pero no podemos amar al dinero. Y cuando una persona se va como introduciendo, se va poco a poco, quiero más, no es que sea malo eso, pero hay que tener cuidado.
Porque Judas Iscariote empezó, quién sabe, por pequeños centavitos, después subió a quarters, a 25 centavitos, después cogió $1. Digo, no, en aquel momento no había dólares. Un denario. Y después siguió y siguió y siguió. Y cuando vino a ver la persona que lo había elegido a él como apóstol, que había puesto su confianza en él, fue capaz de ir a los sumos sacerdotes y vender a Jesús. ¿Cuánto me dan si se lo entrego? Pero bueno, no voy a hablar ahora de eso. Lo que quiero es, con esta predicación, es ilustrar un problema muy serio que todos tenemos. Y es que pensamos, bueno, eso no es tan importante. Sí, pero ese acumular cosas pequeñitas, importantes, nos lleva a un tremendo problema, que es el pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Por qué el pecado es tan serio? Porque rompe nuestra amistad con Dios, nos separa de Dios. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y Dios no puede vivir en un alma sucia. Eso no significa que si de pronto nosotros tenemos una debilidad de cometer un pecado, que no haya remedio. Sí hay remedio, porque para eso Jesucristo muere en la cruz. Pero el estilo de vida de pecado es el que crea el problema. Si ahora todos los días me tomo una cervecita y después un tequila, y después otro traguito, y cuando vengo a ver, estoy cayéndome y me vuelvo un alcohólico. ¿Ustedes creen que las personas alcohólicas o que sean adictas a cualquier sustancia empezaron siendo adictos? ¡Oh, no! ¿Cómo es que se hace un adicto? Cuando están en la escuela, en el colegio, viene una persona y le dice al muchachito, oye, ¿quieres sentirte bien? Mira, coge este cigarrito de marihuana y tú vas a ver que sientes bien. Te vas a sentir en una nube, sí, una nube, pero cuando termina eso se cae y se rompe. Sí, en una nube. Pero después, ¿qué pasa? Te conviertes repitiendo la misma cosa, te conviertes en un esclavo del vicio. Bueno, es que esa persona cometió, una infracción de tránsito. Además se llevó un stop. No paró donde dice stop, ¿no? No paró. Bueno, vamos a ponerle un warning. A mí me gustan mucho los warnings, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar si me ponen muchos warnings? Ustedes saben lo que es un warning, ¿no? Un aviso de que usted infringió, pero vamos a perdonarlo ahora, pero ya tiene un récord que usted se llevó ese stop. Cuando uno recibe mucho perdón y muchas cosas, y sí, está bien, no te preocupes, eso no tiene nada que ver. Uno va repitiendo la misma cosa y cuando llega a ver uno mata a alguien o se mata a uno. Mire, yo me quedo sorprendido, pero sorprendidísimo, cada noticiero. Y si ustedes no me creen ahora, pongan las noticias para que ustedes vean. Todos los días hay accidentes, todos los días hay fuego, incendios, todos los días hay gente apuñalada, secuestrada, extorsionada. ¿Cómo creen ustedes que esas personas llegaron a ese extremo de matar, de robar, de hacerle tanto daño a la gente? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes creen que fueron los primeros pasos de esas personas? Porque todos esos delincuentes nacieron bien, eran niños y niñas buenos. ¿Qué pasó? La repetición de los actos crea un hábito. Ustedes saben lo que es un hábito. Un hábito no es lo que yo tengo puesto, un hábito es una costumbre. Va creciendo la necesidad. Y un hábito es bueno cuando es una virtud. Pero un
un hábito es malo cuando crea un vicio. Lo mismo que me puede llevar a un acto santo, que es una virtud. ¿Ustedes saben lo que es una virtud? ¿Cuántas virtudes hay? Las virtudes teologales, ¿cuáles son? Fe, esperanza y caridad. La fe. ¿En qué consiste la fe? Creer en Dios. Creer en lo que no se ve. Mucha gente que dice, la fe es creer en Dios. Sí, Dios existe, pero hay que creerle a Dios. No solamente decir, Él existe. Sí, pero ¿qué impacto tiene en tu vida? ¿Es importante para ti Dios? ¿Cumple los mandamientos divinos? Si no, no crees en Dios. Porque no es suficiente decir, yo creo que existe. Bueno, tal vez existe vida en otros planetas, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos nada que ver con Marte, ni con Venus, ni con la Luna, ni nada de eso. No, y si existe, ¿cuál es la diferencia? Curiosidad nada más. Yo creo que es mejor que ellos se queden en su planeta, ¿no? Porque bastante problemas nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra para meter más gente aquí de otros planetas. No. Fe es creerle a Dios, lo que Dios te dice en su palabra. Hay que creerle a Dios. Ese fue el problema de Adán y Eva. Adán y Eva eran niños malcriados de Dios. Los puso en un paraíso, les puso todo, no tenían que trabajar, estaban felices en el paraíso, un jardín del Edén, pero se metió una serpiente. Dios les avisó, les dijo, no coman de este fruto, de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de ese fruto, morirán. ¿Sí o no? Pero la serpiente vino y le dijo, Evita, ¿por qué no come de ese fruto? No, es que Dios nos ha dicho que moriremos. Y la serpiente, como hay tanta gente hoy en día que son serpientes, porque están hablando el demonio está hablando por ellos. Eso no es verdad, Eva. Dios bien sabe que si comes de ese fruto serás como Dios. Y dice el libro de Génesis que Eva miró al fruto y le pareció apetecible. Si ustedes me odian, tráiganme chocolates. Porque si ustedes me ponen un chocolate, aquí me lo como ahora mismo. Yo no puedo tener chocolates. Porque nada más de mirar el chocolate ya me crea como un imán. Entonces, ¿cuál es la solución? No chocolate. No lo quiero ni lejos. Si yo empiezo a comer chocolate, me enfermo y eso es pecado. Si eso consiste en algo que yo estoy limitado hacia eso nada más, estoy esclavizado, no puedo vivir sin eso. Ya he convertido un hábito en un vicio. En cambio, la virtud es lo que yo hago. No quiero chocolate, porque sé que me hace daño. Digo, no me hace daño el chocolate, me hace daño la cantidad que me como. Ese es el problema, ¿no? Yo me puedo comer un chocolate y no me hace daño, pero si me como 20 chocolates, yo les he contado en otras ocasiones que una vez me regalaron un conejo de chocolate así, en un Easter Sunday, colegio más grande yo creo. Empecé por las orejas y terminé por las patas. No tuve control. Y nada más que un pedacito más, un pedacito más, un poquito, no importa. Y cuando vine a ver, las patas estaban así. Una semana en cama, enfermo. ¿Que el chocolate hace daño? No. Hay mucha gente que come chocolate y no les hace daño. Pero yo no tengo control con el chocolate. Mejor no quiero chocolate.
Pero tráigame uno. Esto mirado a la vida moral, al comportamiento humano, es algo parecido. No nos damos cuenta. Ay, un chocolatico no tiene nada que ver. Una cervecita no tiene nada que ver. Cuando vengo a ver, ya no soy libre. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿En qué consistió el pecado original? No le creyeron a Dios, le creyeron más al demonio que a Dios. Ese es pecado, pecado original. Cuando ustedes van a un hospital y miran a los enfermos, digo, eso es el pecado. Porque Dios no hizo la enfermedad. No es que esos pobres gente estén pecando, no, yo no estoy diciendo eso. Esa es la consecuencia de un pecado social en el que todos nosotros vivimos. Cuando ustedes van a unas clínicas de aborto, esas que hay, esas pobres mujeres haciendo cola para hacerse un aborto, es el pecado que las ha esclavizado por la pornografía, por el sexo irresponsable, y después es tan fácil eliminar al bebito, simplemente me doy el gusto y después lo echo afuera, para la basura. Eso no es pecado. Eso es lo que está creando la pornografía infantil, el abuso infantil, el abandonar a los niños por la calle. Mire, yo les voy a decir una cosa que tal vez a ustedes no les va a caer bien. Y a mucha gente que me está oyendo tampoco les caerá bien, pero lo voy a decir. Yo sé que esta pobre gente que viene en esas caravanas necesitan ayuda, yo lo sé. Me duele el alma ver todos esos pobres y pobres mujeres que vienen caminando, pero me duele más el alma ver esos bebitos, hasta niños que están muriendo en los puentes. ¿No es eso un abuso infantil? ¿De quién? ¿De la policía de migración o de las mujeres? ¡De las mujeres! ¿Cómo es posible que si yo tengo un bebito lo voy a hacer? Experimentar esa tragedia. ¿Y para qué? Para poder tener un pasaporte de entrada aquí. Por lástima. Ay, mira el bebito. Entre. ¿Por qué quedó embarazada? Muchas madres solteras. Yo le doy crédito a las madres solteras porque por lo menos tuvieron a su hijo. Pero ¿será la mejor manera de tener un niño soltera? ¡No! Para mí eso es un acto irresponsable. ¿Pero por qué llegaron a ese acto irresponsable? Poquito a poco, un acto, una caricia, una película que se ve, las relaciones por la libre, que te están diciendo tú puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes derecho, es tu cuerpo. Pero cuando salen panzonas, ay, yo no sabía que me podía pasar. Por favor. Que eso lo diga una persona hace 30 años, yo lo creo. Pero ahora, como todo el mundo sabe las consecuencias de un acto sexual irresponsable, que no me vengan con ese cuento. A otro perro con ese hueso. Yo no acepto eso ni lo creo. Ustedes tienen el derecho de pensar como quieran, pero es mi opinión. ¿Que hay que tener misericordia con esa gente? Claro que sí. Claro que sí. Aquí mismo en el frente hay un centro de mujeres abusadas que vienen corriendo y se meten ahí por la violencia familiar. ¿Por qué llegaron a esa violencia de golpes, de insultos? ¿Por qué? Porque poco a poco se fueron faltando al respeto. Y poco a poco la mujer o el hombre aceptaron ese abuso. Y cuando viene a ver, hay asesinatos así.
Si llega un asesinato, si hay alguien que está sufriendo violencia familiar, llamen a la policía. Ay, no, es que si se lo llevan preso, ¿qué voy a hacer? Mejor que se lo lleven preso, pero tú salva tu vida. Porque un golpe no se va a quedar en tu asiento, un golpe. Un golpe después te va a meter un cuchillo por el corazón. Y ustedes dirán, pero padre, ¿qué tiene que ver eso con Judas Iscariote? Así empezó Judas, el pobrecito Judas. Pero no vamos a hablar de Judas ahora. Vamos a hablar del pecado. Que el pecado, sumado acto tras acto, poco a poco, va subiendo de categoría. Y cuando venimos a ver, el pecado venial y mortal tiene la misma raíz, que es la desobediencia a Dios, el rechazo a Dios, la soberbia religiosa y el creernos que no tenemos que obedecer a Dios, sino a nosotros mismos. Ese es el pecado. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. Roguemos al Señor. Por la paz y la justicia en el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por la paz de México. Roguemos al Señor. Por las víctimas del terrorismo y la violencia. Roguemos al Señor. Por nuestros enfermos. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. En nombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Lava, Señor, la iniquidad y purifícanos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir frutos verdaderos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo partió. Tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Justo Sierra, Raúl Amaro Cepeda, Roberto de la Chica, Consuelo Ruiz, José Alfredo Carrasco y Grisel Miranda, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concede la salud a Ramiro González Garza. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos unos a otros una señal de paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bota esta agua. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, a quien temeré. ¿Quién me hará temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, ¿quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, aquí temeré. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, a quien temeré. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. De mi vida. El Señor es mi luz, a quien temeré. ¿Quién me hará temblar? Meditemos en la corona de espinas que Jesús llevó en su cabeza. Los reyes de este mundo usan coronas de joyas. Nuestro rey le pusieron una corona de espinas. También nosotros llevamos una corona de espinas, aunque sea una espina. Pero de vez en cuando sentimos el dolor de la espina clavarse en el alma. Cuando experimentamos el dolor, la soledad, el rechazo, la burla que sufrió Jesús, también nosotros de vez en cuando se burlan de nuestra fe. Piensan que somos fanáticos religiosos. No se dan cuenta que la religión es pura humanidad. Hace al ser humano mejor como ser humano y lo eleva a Dios. Aceptemos la espina. Esa espina que llevamos es parte de la corona de espinas que llevó Jesús. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección
los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en santa paz a servir a Dios, a servir a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante. Tu príncipe de la milicia celestial, en el infierno con el divino poder, a Satanás y a todos los espíritus malignos, andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Dale, Señor, el descanso eterno. Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Esta noche tendremos la misa a las 7 de la noche, de lunes santo. Mañana, martes santo, no tendremos misa a las 8 de la mañana, solamente a las 7 de la noche. Por la mañana será la misa de los santos óleos en la Basílica de San Juan, por eso a las 9:30, por eso no habrá misa a las 8. Miércoles santo tendremos igual, 8 de la mañana y 7 de la noche. En la entrada ustedes pueden encontrar una hojita como esta con los horarios. ¿Hay hojitas de horario de Semana Santa? Hay. Por favor, lleven una para que ustedes estén informados del horario de actividades de la Semana Santa en la parroquia. El miércoles santo tendremos, después de la misa de 7, los salmos penitenciales. El jueves, viernes y sábado santo no hay misa por la mañana. El viernes santo no hay misa. El jueves santo, en la misa de la Santa Cena, que hay 2 misas, una en inglés a las 6:30 de la tarde y otra en español a las 7:30. El Viernes Santo a las 3 de la tarde tendremos el Vía Crucis aquí en la iglesia y el sermón de las 7 palabras de Jesús. La adoración de la cruz también. A las 6 de la tarde tendremos la liturgia de la cruz bilingüe, en inglés y en español. Sábado Santo, a las 10 de la mañana tendremos el Rosario de la Virgen Dolorosa. Unirnos al dolor de la Virgen. Invito a las madres y padres de familia que vengan a orar por sus hijos. Y el sábado santo por la noche tenemos la vigilia pascual a las 8 de la noche, así que todos están invitados. El domingo de resurrección tenemos el mismo horario de misas, 8, 10:30, 12 y 5 de la tarde. También estamos pidiendo Easter Lilies para adornar la iglesia para el sábado santo, el jueves santo, el sábado santo por la noche, el domingo de resurrección. Pero ya tenemos que empezar a adornar desde el jueves santo por la mañana, para la misa de la Santa Cena y esté adornado. ¿Cuál es la diferencia entre un cura vivo y un cura muerto? Yo les he dicho esto muchas veces, ¿no? ¿Se lo saben o no se lo saben? El cura muerto es el que tiene la mano así. Y el cura vivo es el que siempre está pidiendo. Así que, ¿cómo? Yo estoy bien vivo, ¿no? Así que, por favor, tráiganos Easter Lily. Pero Easter Lily que se vea. Porque a veces entregan unas Easter Lily que parecen de miniatura. No. Yo quiero que ustedes saben que todo tiene que verse. Ojalá que traigan bastante Easter Lily para los Via Crucis, para las estaciones de Via Crucis, para los santos, para el altar, para todo. Así que lo dejo eso en sus manos para que, si ustedes pueden, nos traigan una Easter Lily por familia, por lo menos una por familia. Si tienen alguna ofrenda de Semana Santa, pueden ponerla
en la canastita que está al pie del altar. Que tengan todos un feliz día. Demos gracias al Señor, demos gracias.